fuera. Y yo valido eso, yo creo en eso. Me ha tocado conocer a personas muy talentosas, muy preparadas, con carácter, con entrega, con visión, con don de gente. Y después, al conocerlas un poquito más, me di cuenta que muchos de ellos se subestimaban a sí mismos, o en su defecto, a pesar de tener un talento, se saboteaban a sí mismos, luchando con la baja estima. Y a mí me sorprendía, porque a lo mejor tenían un talento que yo jamás podría acceder, o un dinero, influencia, recursos que yo jamás ni habría soñado. Sin embargo, al tener todo, tenían baja estima. En algún punto se les notaba y preguntaban, ¿me veo bien? ¿Lo hice bien? Sin que yo sea Oprah. Me decían, ¿te parece que estoy haciendo bien? Y me he preguntado muchas veces si esa baja estima necesariamente proviene de una humildad muy marcada. Y me di cuenta que no, que todo lo contrario, tiene que ver con el orgullo. Cuando una persona tiene un orgullo no resuelto, se transforma hacia afuera en baja estima. Se los voy a poner así. Si yo te dijera ahora, piensa en alguien orgulloso, la gente siempre piensa en otra persona. Jamás vas a ver un orgulloso que diga, ah, sí, yo soy uno. Nadie se reconoce a sí mismo como orgulloso. Si yo dijera, piensa en alguien que está luchando con lujuria, tal vez no levantes la mano, pero digas, sí, yo la verdad que a veces me sorprendo en lo que me encuentro pensando. O si preguntara a quién lucha con la mentira, o quién lucha con, no sé, con hablar mal, comportarse groseramente, hay muchos que se autorreconocen. Pero cuando menciono orgullo, el orgullo siempre es patrimonio del vecino, del que está enfrente o el que está al lado. Y de eso se trata el orgullo, que el problema siempre parece ser de otra persona. Y como es un cáncer, como todo cáncer, está escondido hasta que finalmente sale a la luz y es tarde. El cáncer, la metástasis, empieza a corroer tu corazón. Y cuando sale a la luz es demasiado tarde. Y el hecho de que el orgullo trabaje de manera oculta es precisamente que lo hace tan letal. Es precisamente por eso que se cobra tantas víctimas. Porque el orgullo es la única, según las Escrituras, disposición del corazón que te pone en la vereda opuesta de Dios. Noten que no es el adulterio, no es la fornicación, no es la mentira, no es el deshonrar a los padres, lo que te pone en oposición directa con Dios. En otras palabras, hay solo una cosa que te hace de manera inherente, o sea, de manera explícita, enemigo de Dios. Te pone en la vereda de enfrente, lo dice Santiago. Santiago 4:6 dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios mira de lejos al altivo. Tú no quieres que Dios te mire de lejos. Yo no quiero que Dios me mire de lejos. Es algo horrible que Dios se ponga en la vereda opuesta y diga, yo no tengo nada que ver con esto. Como dije hace unos domingos atrás, el solo pensar que Dios podría quitar la mano protectora de mí, me aterra. El solo pensar que Dios está allá y no acá, me aterra. ¿Y qué me hace que esté en esa condición? La Biblia da una luz y dice, ¿qué es lo que te opone a Dios? El orgullo. Y aquí es donde hace su entrada el único rockstar que aparece en el Antiguo Testamento, Naamán. Naamán es un rockstar tal cual la palabra lo define, un tipo famoso. La Biblia lo describiría así en 2 de Reyes 5:1. Era un gran hombre. Naamán tenía el derecho a la fama gracias a que había ayudado a conseguir una victoria. Estaba en la cúspide de la fama. Es el que más seguidores tenía en Instagram en la época. Y Naamán tiene dos problemas serios, al menos dos. El primero es la lepra. Amán está leproso debajo de su traje militar y no tardará mucho tiempo en que se le empiece a notar en el rostro y en las manos, y que ya no pueda haber medallas ni traje que lo oculte. Los hijos no quieren que su papá los toque. Los amigos ya se acercan cada vez menos. Nadie quiere ir a sus juegos de billar ni jugar a los naipes con él, por muy rico que sea, por muy popular, y aunque coleccione Oscar, Grammy y Pulitzer sobre la chimenea, nadie quiere saber nada con el leproso, y él lo sabe. Así que él tiene que resolver ese problema rápido, porque toda su fama no servirá de nada, será un castillo de naipes si no logra sanarse. Y es entonces que la Biblia narra que él oye hablar de Eliseo. Eliseo es el médico que le puede dar un poco de alivio a su trance. Eliseo tiene un Dios
que puede orar y ese Dios puede sanarlo. Así que Naamán está intrigado por ir a verlo. Si sana su lepra, volverá a su vida normal. Y eso es lo que hace, va a ver al profeta. Pero ahí es donde comenzamos a ver el otro problema de Naamán. ¿Acaso el mayor de los dos? Naamán tiene lepra por fuera, pero por dentro tiene un orgullo que lo devora mucho más rápido que la peste que se ve en el exterior. Tiene un orgullo desmedido. Y Naamán, como la mayoría de nosotros, piensa que el orgullo lo tiene el otro, no él. Él no cree que él tenga un problema de estima, pero se va a encontrar con Eliseo. Me doy cuenta de eso porque se presenta a la puerta de Eliseo y no lo hace así nomás. Llega con caballos a la casa del médico, con caballos, con carros, con criados, oro, plata, 10 mudas de ropa y regalos para compensar a Eliseo por sus servicios. O sea, me está mostrando el perfil de lo que le está pasando por dentro a este hombre. Se para con su carruaje, con sus criados, y ni siquiera se baja a tocar la puerta de quien tiene la solución a su problema. Manda un criado. Él dice, yo todavía soy Naamán, todavía soy muy popular, le he dado victoria al país, no voy a rebajarme a pedir ayuda. Así que manda un criado a que hable por él. Eliseo no entra en estos juegos. Eliseo también le manda un criado que dice, mi señor quiere que lo salga a recibir. Naamán tiene la fantasía que Eliseo mandará su Nahammer con unos cuantos guarura a subirlo arriba y con anteojos oscuros lo llevará a un sitio donde lo curará con toda la pompa. Eso no va a ocurrir. Eliseo tiene sencillas instrucciones que simplemente se las da a través de su criado. Dile que se zambulla en el Jordán 7 veces. Y no sale. Y eso es una afrenta para alguien que tiene lepra por fuera y orgullo carcomiendo por dentro. Se enoja, se enfada Naamán. ¿Quieren ver un hombre enfadado? Acompáñenme y vean al rockstar muy enfadado porque no le trajeron agua Perrier. Zambullirse en el Jordán. ¿Cómo me voy a zambullir en el Jordán en este desastre de río sucio, lleno de lodo? Y menciona, dice, incluso mis ríos son mejores. Abán y Farfar son mejores que este río. Él dice, si la sanidad era simplemente meterse en un río, yo tengo mejores ríos que estos pantanosos de Israel. Así que decide que no se va a zambullir. Luego alguien lo va a convencer, le dirá, Naamán, si te hubiesen pedido otra cosa, ¿acaso no lo harías? Pero se ofende. ¿De verdad? Naamán dijo, ¿really? ¿Es esto lo que tengo que hacer, zambullirme en un río? Naamán es demasiado orgulloso. Miren, hay momentos en la vida que Dios te va a pedir que hagas algo humillante, que puede darle un golpe mortal a tu orgullo. Y ese Jordán, no sé cuál puede ser, pero siempre decimos esta frase, todo menos eso. Yo encontré mucha gente que dice, yo le doy todo al Señor, menos eso. Y eso puede ser, yo amo a todo el mundo, pero no me pidas que la abrace a esa desgraciada con lo que me hizo. Siempre hay un Jordán que te separa de la obediencia. Otros dicen, bueno, está bien. Yo obedezco a Dios en todo, pero tampoco voy a ir hasta allá, no piso más. Yo me prometí a mí mismo. Una vez alguien me dijo, es que Dios conoce mis límites. ¡Oh! Mirá cómo tiembla, Señor, por tus límites. Hay ocasiones que le decimos al Señor, yo estoy dispuesto a hacer todo menos eso. Yo le comunico tu amor a quien sea, menos a esa persona. Yo puedo perdonar cualquier ofensa, menos, tú sabrás. Yo a mi marido le perdono todo. Me pone el cuerno. Y esto no significa que, bueno, entonces hay que aguantarse todo. No, yo digo, ¿cuál es tu Jordán? ¿Cuál es tu? Estoy dispuesto a lo que sea menos ahí. Porque ese es el golpe a tu orgullo. Siempre hay algo que decimos, esa es mi última frontera, hasta ahí llega a ser el Señor. Y el Señor no reconoce las fronteras que yo pongo. Naamán dice, cualquier cosa menos el río pantanoso ese. No, todo menos eso. ¿Cuál es tu todo menos eso? Primera pregunta de la tarde. Yo tengo cada vez menos esos, pero tengo un todo menos eso todavía. Y el Señor me va llevando siempre un poco más y me dice, así. Y me sigue probando, son órdenes sencillas, instrucciones
que a veces me cuesta horrores obedecer, por razones que les voy a dar a saber, 2 al menos. No sé si son razones, por lo menos son principios que demuestran que todavía luchamos con un orgulloso dentro nuestro. Y el primer principio es, nos cuesta horrores cuando somos orgullosos obedecer a instrucciones sencillas. A ver, la gran comisión la obedecen todos. Si Dios te dice, te quiero enviar al África, sí, cuenta conmigo. Pero a lo mejor te dicen, ¿te puedes correr y dejar tu lugar a otro? No. Porque las órdenes sencillas tienen que ver con nuestro orgullo, con nuestro yoísmo. Yo he descubierto que los actos de obediencia más sencillos se convierten en trampolines para grandes empresas de fe. Pero la línea de largada de la humildad siempre es la obediencia. Segunda pregunta, hoy te pregunté cuál era tu Jordán. Segunda pregunta, ¿cuál es la instrucción sencilla que Dios te está dando hace meses o en su defecto años y no obedeces? Tal vez tenga que ver con tu familia, con tu trabajo, con tu iglesia, con tus posesiones, con tu negocio. Pero hay órdenes, instrucciones sencillas que Dios te dice, quiero que lo hagas sin darte muchas explicaciones. Nunca te creas que tu vida es demasiado grande para que todavía no tengas que obedecer sencillas indicaciones de Dios. Si tú no puedes seguir instrucciones de tu líder, de tu pastor, de tu jefe, de tu gerente, de tu CEO, tú tienes un problema serio de orgullo. Aunque te esté pidiendo una torpeza quien te lo esté pidiendo. Si estás bajo autoridad, a veces tienes que seguir instrucciones. Y cuando te enojas y cuando te enfadas, solo demuestras que quien te está corriendo de allí lo está haciendo de parte de Dios porque tenías un corazón equivocado. Tenías un corazón contaminado, corroído por el cáncer del orgullo. El segundo principio que aprendí por experiencia propia es que para seguir o acatar pequeñas instrucciones de Dios o instrucciones sencillas, uno tiene que tener una estima saludable. Porque si tu estima no está sana, hay cosas que no vas a poder hacer. El Evangelio de Juan dice algo interesante. Dice que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio. Diré esto otra vez. Todas las cosas bajo su dominio. Y él sabía que salía de Dios y que a Dios volvía. Así que como sabía de dónde venía y sabía a dónde iba, se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y le lavó los pies a toda esa gente que él no le debía nada, pero ellos le debían todo. Cuando sabes quién eres en Cristo, no necesitas gritar nada ni hacerte ver, eres y punto. Y él le lava los pies a los discípulos porque sabe que viene del trono y se vuelve a ir al trono. Puede hacer lo que sea sin que se le caigan las alianzas. Él sabe que es el Hijo de Dios. Ahora, noten. Yo he conocido hombres tan inseguros. Yo decía en el servicio pasado, pondré el mismo ejemplo. Hombres que se enamoran de una mujer. Me ha tocado verlos de cerca, Se enamoran porque la mujer es histriónica, porque es simpática, porque donde está todos se amontonan y todas como moscan, porque ella siempre tiene algo para contar, una anécdota, porque es juvenil. Este se enamora porque tiene todo lo que él no tiene. Cuando se casa le dice, cámbiate la falda, no te pongas eso, no te pongas pantalones tan ajustados, no te rías como si fueras una loca, no te juntes con la gente, cámbiate el peinado, ponte esto, y la empieza a controlar. ¿Por qué la controla? Porque es un inseguro. Porque tiene miedo que alguien venga y le quite lo que cree que es de él, lo que cree que es su propiedad. Porque hay machotes que creen que se casan con alguien y la mujer es parte de la propiedad. Tengo una casa, una troca y una mujer. Y no es eso. Es un inseguro. Por mucho que cantes, con dinero, sin dinero. Tu abuela, el rey, eres un inseguro. Son inseguros. Y hay mujeres que son iguales. Si estás con baja estima, lleno de orgullo que te corroe por dentro, tú no puedes amar a nadie. Tú vas a controlar lo que puedas controlar. Pero todo lo que controles tarde o temprano, echa la ley, echa la trampa. Todo lo que quieras controlar tarde o temprano se va a salir de tu mano. Tú necesitas que te amen. El líder que quiere construir una iglesia con control, la gente se termina yendo. Porque los controla, porque los vigila, porque en vez de pastor se siente FBI.
Si quieres controlar tu matrimonio, vas a terminar desgastando al otro, porque no lo dejas respirar, no le das su espacio. Y toda la energía que deberías usar para amar, la usas para controlar. Hay padres y madres que son así, que le pasan su baúl de inseguridades a sus hijos. Primera vez que la nena va a salir 17, 18 años con las amigas. Ay, cuídate, nena, que no te metan una pastilla en el cóctel porque te drogan y apareces sin órganos en Tijuana. Mira qué pasó. Y la piba sale agarrándose los riñones así para que no se los saquen, porque la madre le pasó los miedos. Y ese control no es sano. Le estás pasando tus inseguridades. Le estás pasando todos tus temores. En mi opinión, eso no es vivir, eso es sobrevivir. ¿Qué hace que la gente sea controlador? Son inseguros. Ahora, la inseguridad siempre surge de la comparación. Yo creo que no hay nada que mate más el contentamiento, la felicidad, que alimentar la inseguridad con la comparación. Y en este momento de la historia de Occidente, creo que estamos viviendo un umbral de la historia donde la comparación es parte de la cultura. ¿Por qué? Porque tenemos las redes sociales. Tenemos internet y gracias a eso tenemos acceso a personas que por ahí en otro momento no hubiésemos visto más en la vida. Ahora sabemos cómo le fue a aquel compañero de la primaria, cómo le está yendo al otro, cómo le va a tu exnovia, qué está haciendo tu exmarido, todo. Conozco una mujer que sigue el perfil de 3 exmaridos y sufre por los 3. Entonces uno a través de las redes puede seguir a quien soporta, a quien no soporta, a quien nunca vería, pero está mirando. Y eso produce a veces que al tener acceso a sus vidas, pensamos que no estamos a la altura. Y es mentira, no tienes acceso a la vida de nadie. Tienes acceso a lo que ellos quieren que veas. Porque nadie se saca una fotografía saliendo del baño o levantándose a la mañana lleno de lagañas o con la cola chata cuando no se puso el relleno. Nadie sale de eso. Cuando uno se vive comparando, nunca está feliz con lo que tiene. Y yo digo siempre, hay personas que pagarían por tener tu problema, que cambiarían su situación por la tuya. Pero a veces nosotros nos sentimos, al compararnos con otro, que siempre hay alguien que tiene un auto mejor, alguien que tiene una esposa mejor, alguien que tiene una casa mejor, alguien que tiene vacaciones mejor. Y siempre hay alguien que tiene más problemas que los nuestros, aunque no lo creas. Ahora, yo pensaba que el orgullo tenía que ver con personas con alta estima. Aquel que se lleva el mundo por delante es un orgulloso. Y aquel que tenía baja estima era porque era demasiado humilde. Hasta que entendí que la baja estima es el peor insulto a Dios. Porque estamos señalando de forma implícita que Dios hizo mal el trabajo cuando te formó. Le está diciendo, yo no estoy conforme como me hiciste. No me gusta la cara que tengo, el cuerpo que tengo, donde nací, los padres que me tocaron, el hermano que me diste, heredé la cola de mi papá. No me gusta. Eso es feo cuando le dice una dama. Pero no me gusta. Y estamos diciéndole, Señor, yo hubiese querido que hicieras mejor el trabajo y lo hiciste mal. Jeremías era un profeta que Dios elige. En medio de un momento crítico de la nación, sufre persecución, vive en el aislamiento. ¿Saben lo que mantenía a Jeremías? Esta palabra que un día me regalé a mí, o que el Espíritu Santo me regaló y yo la hice mía. Esto es un logos, una palabra escrita hace muchos años que se transformó en un rema, o sea, en una palabra categórica para mí. Es esta: la palabra del Señor vino a mí y me dijo, antes que te formases en el vientre. O sea que antes, imagínense mi caso, que mi papá me dijo que yo fui un accidente, que ni me buscaron. Yo caminé como un accidente así por muchos años para que no me vean, porque dije, pobrecito, aparecí. Gané la carrera de espermatozoide de casualidad. Antes que te formases en el vientre de tu madre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado y te llamé como profeta a las naciones. Está bueno, ¿no? A mí significan mucho estas palabras para mí, no porque yo me considere profeta a las naciones, sino por el momento en que Él me eligió. Noten cuándo es que Dios aprueba al profeta Jeremías. ¿Cuándo es que lo aprueba?
No cuando dijo la primera sílaba de su primer mensaje, cuando demostró carácter, cuando lo nombraron pastor. Dios dijo, antes de que nacieras, antes de tu primer llanto, yo ya te hice mío. Eso le daba a Jeremías un ancla, una sensación de seguridad. Porque Dios lo eligió antes de demostrar su potencial como predicador, antes que naciera, antes que dijera una primera sílaba, antes que tuviera la primera oportunidad de alardear o echar a perder las cosas. Dios ya lo había elegido. Dijo, te elegí, eres mío, te conocí antes que naciera. Y permíteme decirte que esa es una de las mejores noticias de la historia. Porque si Dios te eligió antes de que fueras, antes de que vivieras, antes de que te graduaras, antes de que te casaras, antes de que te enamoraras, antes de que hicieras por primera vez popó, antes de que por primera vez tomaras la leche, quiere decir que no tienes que demostrarle nada a nadie. Dios ya te eligió. No tienes que estar a la altura de nadie. Ese es el antídoto contra la inseguridad. Dicen amén, ¿sí o no? No hay que demostrarle nada a nadie. A mí Dios me eligió antes. Eso me da una seguridad, una pasión para hacer las cosas. Por eso es necesario sanar tu identidad. Porque cuando por fin Naamán se sumergió en el Jordán, no solo descendió en el sentido físico, sino que descendió en obediencia a la palabra de Dios dicha por el profeta Eliseo. Y claro, para los que no conocen la historia, fue sano de la lepra. Le costó 7 zambullidas. A ti pueden costarte 3, 4, no sé cuántas. Toda la vida vamos a seguir luchando con temas de estima, porque así somos los seres humanos. Siempre tendremos algo o alguien con quien compararnos. El tema es una tarea diaria que uno debe hacer como si fuera una tarea para el hogar. Todos los días hacer una revisión y sentirse cada vez más auténtico, que cada vez finges menos. Eso es liberador. No fingir es liberador, es maravilloso no fingir. Entonces te aliento de parte del corazón del Señor, no importa lo que estés pasando, no importa cómo te haya tratado la vida, a que tú los años que te queden seas lo más auténtico que puedas ser, con el Señor, con la gente, y eso va a resolver tus problemas de orgullo. ¿Quién eres? Te diré de quién eres. Dios te eligió desde el vientre de tu madre, por eso estás aquí. Te diré de dónde vienes. Vienes de un propósito divino. Te diré dónde vas. Te vas con el Señor. Si sabes de dónde vienes, si sabes a dónde vas, ¿de verdad vas a ser un problema por lavar pies de tanto en tanto? Si tú sabes quién eres, no te molesta hacerte tu propio café, abrirte la propia puerta, servirte a ti mismo, servir a otro. No te molesta. Que no te reconozcan, te vale padre. Porque no te molesta, porque tú sabes quién eres en el Señor. Y yo les hablé de Jacob. ¿Recuerdan el domingo pasado? Y Jacob significa suplantador o el que se agarra del talón. Finalmente Jacob pelea con el ángel y Dios lo bendice y le cambia la identidad y el nombre. Le dice, no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Eso es como que Dios le limpia su historial de crédito malo y le da una nueva historia de crédito limpia. De crédito limpia. No te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. Bueno, yo sigo la historia bíblica y después cada vez que Dios se presenta a los nietos, a los bisnietos y a los tataranietos de Jacob, le dicen, porque yo soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Momento, ¿no le habías cambiado el nombre y le habías puesto Israel? Yo digo, ¿por qué Dios nunca volvió a decir yo soy el Dios de Israel? ¿Por qué decía yo soy el Dios de Jacob? Si era el nombre que Jacob prefería olvidar. Porque Dios sigue diciendo que Él te ama con tu verdadera identidad. Aunque tu nombre cambió, aunque tu carácter cambió, Dios ama a ese que nadie ve. Dios sigue siendo el Dios de tu parte defectuosa, de tus errores, de las partes más oscuras de tu vida. De la parte que quisieras olvidar. Dios sigue siendo ese Dios. ¿Estás dispuesto a que ese sea tu Dios? Entonces no trates de ser Israel, sé Jacob. Sé lo que eres, zambúllete en el Jordán. Lo que tengas que hacer. Lo que realmente somos a veces queda sepultada bajo los errores que cometimos, las inseguridades que adquirimos, las mentiras que hemos creído y terminamos siendo cautivos de las expectativas ajenas, que acá lo hablamos mucho. Cuando gastamos muchísima energía tratando de ser quienes no somos. ¿Por qué? Y bueno, porque es más fácil fingir.
Y además porque es más seguro, porque nos protege de alguna forma. Por eso yo mantengo la idea que el descubrimiento de uno mismo se parece mucho a una excavación arqueológica, porque hace falta mucho tiempo, mucha dedicación, mucha intencionalidad para descubrir los tesoros escondidos que se hallan enterrados muy a profundidad, lejos de la superficie. Y nunca podemos estar seguros que vamos a encontrar cuando empezamos a indagarnos. Nunca sabemos qué vamos a encontrar, porque es un proceso muy minucioso. Y ojo, no estoy hablando de autoayuda, olvidar a Dios y autoayudarse, porque la autoayuda no es más que charlatanería vestida de gala y encima con un smoking barato alquilado. Yo estoy hablando de que si no cavamos profundo, las consecuencias va a ser una vida superficial. Y si uno vive como un extraño para sí mismo, que no se conoce, ¿cómo podemos tener intimidad con las demás personas? Cuesta mucho, yo sé lo que te digo, porque la intimidad viaja en función del descubrimiento de uno mismo. Entonces, es difícil llegar a conocer a los demás si no somos diáfanos, si no somos transparentes, si ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, la gente que critica a los demás, que se atreve a levantar el dedo acusador, es porque no llegó a conocerse a sí mismo. Si se conociera a sí mismo, diría, ¿quién cuerno soy yo para opinar del otro? No se sabe lo mío porque lo tengo oculto, pero si se supiera, yo no tengo autoridad. El Señor lo dijo, hipócritas. Atan cargas pesadas, difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás y ellos no quieren ni moverlas ni con un dedo. Lo dijo Jesús. Por darte un ejemplo, me sucede algo asombroso cada vez que me toca entrevistar a José Luis Rodríguez, el Puma, que somos amigos hace muchos años. Él fue quien hizo que yo entrara en televisión nacional en Argentina hace muchos años, habló con el presidente y nos hicimos amigos. Y de tanto en tanto lo entrevisto, me tocó entrevistarlo en CNN, ahora en el nuevo programa. Y cada vez que publico algo del Puma, aparecen decenas de comentarios del tipo, este hombre no perdona a sus hijas. No merece estar contigo porque no perdona a sus hijas. Que se ve que tiene dos nenas de 54 y 60 años, que no se lleva bien. ¿Qué sé yo? Hasta ahí sé. Pero empiezan a opinar las doñas Florindas, instruida por algún programa chimentero de la tarde, y digo, ¿cómo pueden tener la autoridad moral para juzgar a las demás familias? ¿Quién de acá dice, yo tengo la familia perfecta, la suegra ideal? ¿De verdad? Yo te voy a decir algo. El necio que no se conoce a sí mismo y vive una vida nimia, pigmea, pueril, fundamentalmente superficial, es ese el que se atreve a juzgar. Y la superficialidad no es otra cosa que hipocresía glorificada. Es hipocresía, nada más. Dicho esto, paso a decirte lo que creo Dios me dijo que te diga y está en mi corazón. Si el tiempo se mide en minutos, o en segundos, o en horas, yo creo que la vida se vive en momentos. Momentos. Y hay algunos momentos que son más grandes que la propia vida. Y son esos momentos los que marcan nuestra manera de vivir. Algunos de esos momentos son predecibles, como el día de la boda, el día del nacimiento de un hijo, y otros son impredecibles, como un accidente, como una muerte fortuita, una enfermedad. Y la identificación de esos momentos es la clave para identificar quiénes somos, para empezar a conocernos. Las investigaciones psicológicas afirman que el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos es definido por un número muy pequeño de experiencias que nos pasaron. El 99% de las experiencias de nuestra vida, 99%, se desvanecen como el vapor, como la neblina en el abismo del subconsciente, desaparecen. Solo el cerebro puede retener el 1% que llega hasta la memoria consciente. Solo el 1% de tu infancia recuerdas. Lo que pasa es que llenamos los espacios vacíos, pero solo recordamos los seres humanos, científicamente hablando, solo el 1%. Y menos de ese 1% es realmente memorable, inolvidable. Esos son los momentos que nos definen. El manejo de esos recuerdos es una forma de mayordomía, de administración, de gestión.
Porque todas esas experiencias del pasado son preparaciones para alguna oportunidad en el futuro. Todo lo que nos pasó. Por tanto, la clave para poder cumplir nuestro destino en el futuro está escondida o se halla escondida en esos detalles del pasado. Somos la suma de lo que hemos sido, de lo que hemos hecho, las personas a las que hemos conocido. Eso es lo que somos. No podemos decir, yo ahora soy cristiano y mi pasado no existe. No existe el pecado, no existe el error, pero nuestra vida es nuestra vida. David escribió en el Salmo 139, 16, todo ya estaba escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñados, aunque no existía todavía ninguno de ellos. O sea, todo está predispuesto por Dios y Dios sabía que íbamos a conocer gente, qué familia íbamos a tener, en dónde íbamos a nacer. A principios del siglo XX, del siglo pasado, un pionero de la psicología llamado Alfred Adler, él propuso una teoría que después varios científicos corroboraron, una teoría contraria al sentido común. Él la llamó la teoría de la compensación. Adler consideraba que las cosas que a veces percibimos en nuestra infancia como desventajas o cosas que nos tocaron, decimos, en desgracia, en mala suerte, en infortunio, terminan siendo ventajas disfrazadas porque nos fuerzan a desarrollar actitudes y capacidades que de lo contrario habrían quedado sin descubrir. Te lo voy a poner más sencillo. El 70% de los estudiantes de arte que indagó Adler tenían anomalías ópticas. 70% de los que están relacionados con el arte, la pintura, el dibujo, tenían anomalías ópticas. Y notó que los grandes compositores de la historia, entre ellos Mozart, Beethoven, tenían indicios degenerativos en los oídos. O sea, eran medio sordos, mucho antes que Luis Miguel. Eran personas que compensaban sus debilidades en base a descubrir otros puntos fuertes. Entonces, la conclusión de este investigador era que las desventajas que percibimos, como los defectos de nacimiento, las dolencias físicas, la pobreza, pueden convertirse en trampolines para que nos vaya bien. O sea, ese éxito no se logra, no lo lograste a pesar de las desventajas de la infancia, sino a causa de esas desventajas. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Porque algunos me miran con la carita como diciendo, y ahora no entiendo. ¿Me explico? Nunca quiero decir me entienden, porque estaría insultando vuestra inteligencia. Prefiero decir me explico, porque el imbécil que no sabe explicar soy yo. ¿Me explico? ¿Me entienden? Porque por ahí hay alguno de los otros también. ¿Me entienden? Sí. Otro ejemplo. La mayoría de los empresarios que han tenido éxito se identificaban a sí mismos como disléxicos. No podían leer. Y debido a las limitaciones académicas que tiene la dislexia, les obligó a este grupo de empresarios a cultivar otro conjunto de habilidades. Algunos se hicieron muy competentes en las comunicaciones orales y hacían negocios hablando mucho porque la lectura se les hacía difícil. Otros aprendieron a apoyarse en habilidades sociales porque para superar los retos y los desafíos que habían tenido en un aula de clases. Entonces, lo que digo es que nuestras mayores ventajas se encuentran escondidas dentro de nuestras mayores desventajas. ¿Tú quieres criar a un niño débil? Dale mucho dinero desde que nace, que no le falte nada, que tenga los iPads del momento, los celulares del momento. Ay, nene, se echó un gas, corramos. Y vas a tener a un adulto con baja resistencia a la frustración, que va a crecer pensando que el mundo le debe algo. Pero los que venimos de nuestros países, la mayoría, acostumbrados a comer salteado, a heredar ropa, a agradecer por un calzoncillo heredado, esa gente aprendemos a tener un nivel alto, un umbral demasiado alto de frustración, nos hacemos más resilientes. Entonces, esas desventajas, y una de las claves para identificar esas desventajas es por medio de un inventario de nuestra propia persona, hecho de manera cuidadosa, lo cual a veces es doloroso, pero nuestro destino está escondido en nuestra historia, no hay vuelta. Cuando yo estaba comenzando, me acuerdo, a dar conferencias o a predicar, yo me sentía frustrado, muy frustrado, por el hecho de que yo no podía dar un mensaje
sin hacer una que otra broma. Me salía sola. Alguien me decía, vos te anotás los chistes. Yo no hago chiste. Un chiste, ¿sabes lo que dice un lorito a otro lorito? Yo nunca conté un chiste. Pero vos te anotás los chistes. ¡No! Ayer alguien me puso, supongo que te da gozo y placer avergonzar a la suegra, ¿no es cierto? Le dije, sí. Me encanta. Pero me sale solo. Y yo tenía colegas, cuando yo tenía 20 años, 20 y pico de años, que me decían, te queremos ayudar. Y tienes que decidirte, o eres un predicador o un comediante. Pero ambas cosas no. Y me han dicho siempre, Don Francisco, Adal Ramone, Cantinflas. Entonces era frecuente que yo trataba de ser más serio. Decía, no, tengo que aguantarme, tengo que aguantar. Y ponía cara de enojado para que vieran que yo tenía autoridad. Que esto no era chiste, ¿no? Y pensaba que mi incapacidad para hablar de manera seria todo el tiempo era una limitación. Pero lo que percibía como una desventaja terminó siendo una ventaja, porque después Dios me empezó a prestar miles de oídos, especialmente la de los jóvenes. Y lo mismo sucedió cuando yo era chiquito, que me tenía que quedar solo durante muchas horas, durante las sesiones de quimioterapia de mi mamá, que me permitieron dibujar, desarrollar un talento del cual no aprendí en una escuela de dibujo. Y para eso, para dibujar, tuve que desarrollar la habilidad de ser muy detallista. Para dibujar, para hacer una caricatura. Y ser detallista en un relato es fundamental para la oratoria. Entonces, para mí, dibujar también es una habilidad compensatoria. Las bromas es una habilidad compensatoria que yo tengo. Si a un mensaje de los míos le quita todas las bromas, la risa, el distenderse, es una operación sin anestesia, no me queda ninguno. Me saca la anestesia, ¡ay! Te duele. Entonces, la risa eres un desgraciado. Y puedo decir muchas cosas. Entonces, nuestras fortalezas están escondidas en nuestras debilidades. Y nadie es un ejemplo mejor de esto que el rey que llegó disfrazado de pastor. Estoy hablando de David, que sin la desventaja que tenía no habría cumplido su destino. Cuando David tiene que enfrentarse a la muerte de 3 metros de estatura, estoy hablando del gigante Goliat, él le viene un recuerdo de la infancia, un león furioso. Él recuerda un león furioso que se abalanza sobre una de sus ovejas cuando él las estaba cuidando, las ovejas de su padre, en las afueras de Belén. Y recuerda que él calma los nervios, estabiliza la mano y apunta con la honda hacia la frente del león. La piedra da en la frente del león, lo aturde y le da el tiempo suficiente de rescatar la oveja. En ese momento que él recuerda eso, se le evapora el temor al estar frente a un gigante filisteo. Y tiene una epifanía, una revelación. Aquel filisteo de 3 metros no es diferente a los animales salvajes con los que se había enfrentado cuando cuidaba las ovejas. Entonces, David, ¿qué hace? Conecta sus experiencias de la infancia, del pasado, con sus circunstancias del presente, y todo hace sentido y le da paz. Y entonces, en 1 Samuel 17:34, él le dice al rey Saúl, mira, cuando el rey Saúl dice, ¿cómo vas a ir a pelear contra un gigante si yo soy un muchachito? Y él le dice, mire rey, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo no digo, y bueno, se perdió una oveja. Yo salgo y lo persigo y lo golpeo al animal hasta que suelta la presa. Y el animal lógicamente me ataca y yo sigo golpeando hasta matarlo. Y si este siervo de su majestad ha matado leones, ha matado osos, lo mismo puede hacer con esa bola de grasa, con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Y si el Señor me libró del león, del oso, también me va a librar del poder de este filisteo. Sencillas matemáticas. Entonces, todas las experiencias del pasado fueron la preparación para una oportunidad en este presente para David. Dios no solo se limita a redimir nuestras almas, también redime nuestras historias, nuestras experiencias. Y no solo las buenas, también las malas, especialmente las malas. Muy pocas veces aprendemos las lecciones importantes de la vida en una aula con conocimientos de segunda clase. Eso no es aprender, eso es adquirir información. Cuando nos apoyamos solo en los sentimientos de un aula de segunda mano, es una vida vicaria.
Es una vida prestada. Las expectativas de los demás se convierten en nuestro guión. Y vivimos toda la vida de experiencias prestadas. Lo que me dijo mi profesor, lo que me dijo mi padre, lo que me dijo mi amigo. Cuando comencé yo a predicar a los 19 años, yo tenía un montón de teoría, nada de sustancia. No había vivido lo suficiente. Entonces hablaba de conocimientos de segunda mano. Yo leía historias de otros, experiencias de otros, porque yo no podía contar nada de mí. Si era un muchachito, un chamaquito, un pibe. Pero lo que le agrega credibilidad y autenticidad a la línea del relato es haber vivido. Y las lecciones más importantes se aprenden en el aula de la vida, ¿sí o no? Las experiencias personales. No hay un plan de estudio más eficaz. No lo hay. Y la manera de aprobar el examen con éxito es aprender la lección que Dios nos está tratando de enseñar por medio de esa experiencia. Señor, ¿qué quieres que aprenda? A mí me cuesta horrores aprender, ¿eh? Yo no te estoy diciendo, no te estoy hablando desde el tipo que lo logró. A mí me cuesta horrores autoindagarme, decir, ¿qué tengo que aprender yo? En vez de culpar al otro. Porque cada experiencia, por triste que sea, es una oportunidad para aprender, para mejorar. Cada uno de esos animales salvajes que atacaron el rebaño de David era una especie de examen sorpresa. Ponían a prueba el carácter, las habilidades del pequeño pastor. David habría podido sacrificar sus ovejas en aras de su seguridad personal, pero pasó el examen a base de arriesgar su vida por el rebaño. ¿Y Dios qué estaba viendo? Cultivando su carácter, su habilidad compensatoria, que iba a cambiar su destino personal y la de toda la nación de Israel, porque iba a ser el rey de Israel. Ahora, vamos a ver a David, aunque la historia la sabemos de memoria la mayoría. Estaba en desventaja. Ni siquiera pertenecía a la infantería del ejército. Sus hermanos estaban más calificados que él. Sus hermanos eran soldados, él no. Ni siquiera sabía blandir una espada, no sabía tirar una lanza. Todo lo que estaba haciendo y sabía hacer era cuidar ovejas. No me pones un soldado y un tipo que cuida ovejas, ¿a quién voy a mandar a la guerra? Al soldado, mínimo. Pero esa ventaja le daba lo que necesitaba para derrotar a Goliat. Porque los soldados de Israel eran entrenados de la misma manera que eran entrenados los soldados de filisteos. Y nadie iba a derrotar a Goliat en un combate cuerpo a cuerpo. Imposible combatir al gigante en sus propias reglas de juego. Imposible. Era necesario cambiar las reglas de combate. Y la mejor forma de combatirlo era usando una honda. Y esa era una habilidad que los pastores de ovejas tenían que cultivar por necesidad. Así que aunque uno da la impresión de que David no estaba preparado en absoluto y estaba en el momento equivocado, a la hora incorrecta, estaba perfectamente preparado. David no ganó la batalla con Goliat en el valle de Ela. Lo había ganado antes, en las praderas de Belén, en las colinas de Belén. Entonces las batallas de la vida no se ganan en el campo de batalla, se ganan o se pierden mucho antes. Cuando somos niños, cuando nos estamos formando. Yo asistí a un centenar de conferencias antes de llegar a hablar en una de ellas. Leí miles de libros con voracidad antes de escribir uno. Y no cambiaría por nada esas temporadas de cuidar ovejas. Porque es ese tiempo que estamos en la retaguardia lo que nos prepara para las líneas de combate mañana. Hay temporadas que aprender a ser líder no es tan importante como aprender a ser un seguidor y obedecer. Me miran así, nadie dice amén. Yo sabía que acá nadie me va a decir amén, pero más importante es obedecer. Hay temporadas en las cuales saber manejar los fracasos tiene un valor mayor que saber manejar los éxitos. David tiene el aspecto de cualquier cosa menos de un guerrero. Por eso Saúl pone en duda sus credenciales. Por eso Goliat, cuando lo ve con un palo, dice: ¡ja, ja! ¿Crees que soy un perro? Oh, me sale esa voz, ¿eh? ¡Escuchen lo que diré! Oh, me hace predicar así. Dios grita hoy. Pero David poseía, por ser pastor, una habilidad que no poseían los soldados, que poseían solo los pastores. Mientras que ellos recibían su entrenamiento en su campamento tradicional de reclutas, David era entrenado en la guerra de guerrillas de las colinas, a lo antiguo, a las viejas agallas, a la vieja usanza. Su campo de entrenamiento estaba en las laderas de las colinas donde pastaba su rebaño.
Su práctica de tiro era constituida por los animales salvajes que atacaban el rebaño. No era un simulador. Si le salía mal, el animal lo mataba hasta él. Y su habilidad compensatoria fue el uso de la onda. David no tenía la menor idea que Dios iba a utilizar su habilidad de pastor como trampolín para ponerlo en el centro de la escena nacional. Si David no hubiese tenido la puntería que alcanzó con su onda, le habría sido imposible derrotar a Goliat. Nunca habría llegado a ser rey y nunca habría tenido un linaje real del cual nacería el Mesías Jesucristo. Pero Dios utilizó su habilidad aparentemente al azar para poner a David en una posición estratégica. Y la onda no es el único ejemplo, porque estoy seguro que David se quejaba cuando su padre lo mandaba a clases de música, como se han quejado todos los que han hecho clases de música. Hoy te toca piano. ¡Oh! Es espantoso aprender música cuando recién empiezas, aunque te guste. Pero su habilidad en el arpa fue la que le abrió las puertas del palacio. Así fue como aprendió las costumbres de la corte. Sin sus habilidades musicales, no habría puesto ni un pie en la corte, en el palacio. Por eso nunca subestime las habilidades más extrañas que puedas tener. Dios puede usar cualquier cosa para sus propósitos, cualquiera. Utilizó la habilidad de Noé para construir barcos, la de José para interpretar sueños, la belleza de Esther para seducir a un rey. Alguien dijo, sí, yo tengo eso. Los conocimientos astrológicos de los magos, todo. No hay habilidad que no sea redimible, que no pueda ser utilizada en el gran plan de Dios. ¿Lo crees, sí o no? No hay. Yo me sigo sorprendiendo, mira. Me sorprendo cuando en mis programas de televisión alguien pregunta, ¿pero vos no eras pastor? ¿Qué? Pero eso no significa que yo sea un vago que se rasca el ombligo toda la semana y no pueda vivir de su profesión. Y aún más, si en esa profesión puedo llegar a hablarles de Dios a gente que de otra forma nunca habría llegado. Así que siento mucho de que vos seas de los que no pueden caminar y masticar chicle a la vez. Yo puedo hacer muchas cosas, tú puedes hacer muchas cosas, somos bendecidos para hacer muchas cosas y que Dios nos bendiga, ¿sí o no? Entonces, la habilidad con la onda fue la que consiguió que David tuviera sus primeros 15 minutos de fama. Pero David era más que un simple músico, era compositor. Y esas canciones llamadas salmos siguen siendo clasificados como la parte más popular del libro, más popular de todos los tiempos. Pero esto es lo que quiero que veas. Esas canciones maravillosas de David, que son los salmos, fueron compuestas en circunstancias muy difíciles. David caminando a través del valle de sombra de muerte, sintiendo que se va a morir de la depresión que tiene. David convertido, lleno de angustia por una relación adúltera. David convertido en fugitivo viviendo en cuevas. Y esas circunstancias produjeron las profundas canciones que encontramos en el Salmo 23, el Salmo 51, el Salmo 142. Entonces es muy posible que no quieras estar donde estás. Pero ¿sabes lo que Dios está haciendo? Está eliminando lo que sobra, esculpiendo y cincelando tu piedra, preparándote. Y en las peores circunstancias son las que producen los mejores caracteres, las mejores historias. Los encuentros cuerpo a cuerpo que tuvo David con los leones, con los osos, fueron los momentos decisivos que le dieron forma a su vida. Esta es la lección que aprendió David. El Señor que me libró cuando yo era un chico de las garras del oso y del león, me va a librar de este filisteo. Ese fue su lema, su bandera. Cada vez que se encontraba, si tuviera 50, 60, 70 años, ante una eventualidad, ante un gigante de la pobreza, de la guerra, de la miseria, del pecado, él decía, el mismo Dios que me libró cuando era chiquito, me va a librar ahora. Ese fue su lema. Entonces, ¿cuáles son tus primeros recuerdos? ¿Cuáles son los sucesos, tanto buenos como malos, que marcan tus años de la primaria, de la secundaria, de la universidad, si tuviste la providencia de ir? Yo fui a la vereda de una para ver cómo era por fuera. Que por dentro no es un misterio para mí, pero por fuera es hermoso. Conozco la Universidad de Derecho, la Universidad de Abogacía, de Medicina, todas las conozco, fui a todas. Cuando me dicen, ¿a qué universidad fui? Como a 3. Y aquí fui a conocer Harvard también, para que decir, yo estuve en Harvard.
¿Qué te revelan esas experiencias a ti? ¿O qué revelan acerca de ti? Lo que te va a sorprender es que cuando hagas tu pequeña arqueología personal, es la forma que esos sucesos aparentemente insignificantes le dieron forma a tu sistema operativo subconsciente, como a David. Así como me libró de las ovejas, de los leones y de los osos para librar las ovejas mi padre, así Dios está conmigo. Ese era el sistema operativo de él. Lo que para otros parece insignificante puede cambiar por completo la trayectoria de tu vida. Unos comentarios hechos de pasada pueden producirte un impacto profético. Unos sucesos aparentemente superficiales pueden tener una consecuencia que cambien tus paradigmas, tu sistema de creencias para toda la vida. Todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que olfateamos, todo pensamiento consciente, todo pensamiento inconsciente queda grabado en nuestro disco duro interno, la región del cerebro llamada corteza cerebral. Algunos no sabían que tenían, pero todos tenemos corteza cerebral. Cuando escuchas una canción, o ves una película, o me estás oyendo a mí, queda trazada en la corteza cerebral una línea llamada engrama. Engrama. El cerebro funciona como un aparato de dibujar de lujo. Si escuchas de nuevo la misma canción, ves la misma imagen, ves la misma película, se vuelve a trazar la línea. Entonces, con cada repetición, el engrama se va haciendo más profundo, hasta que finalmente la canción, la imagen, la película, el mensaje queda grabado en la corteza cerebral para siempre. Ahora, no todas las memorias se crean iguales, porque existen 3 niveles de memoria. Una es la memoria sensorial, que es tan fugaz como aprenderse un número telefónico. Te sirve para el momento y eso se va. Después está la memoria a corto plazo, que tiene una vida más larga, un poquito más larga. Puedes recordar lo que llevabas puesto ayer, lo que comiste. Hay cosas que ni las haces automáticamente, ni siquiera pasa por el engrama. Yo te pregunto, ¿qué color de calzón tienes? No, alguna se acordó, ¿viste? Se acordó. Hoy el rojo. Algunas cosas ni pasan por el engrama. Pero hay otra cosa que dice, yo me acuerdo qué comí ayer, me acuerdo qué comí anoche, haciendo un poquito de memoria, pero también esos detalles se desvanecen como una fotografía sepia vieja. Pero finalmente está el santo grial de la memoria, un número pequeño de experiencias que llegan al engrama, hasta la memoria a largo plazo. Y esos son los recuerdos que le dan forma a nuestra huella dactilar del alma. O sea, la duración de un recuerdo y la profundidad con que queda grabado en el engrama dependen de la emoción relacionada con ese acontecimiento. Si no hubo emoción, no se graba. Mientras más fuerte sea la emoción, positiva o negativa, más fuerte y duradero será el recuerdo. Entonces, casi todos nuestros recuerdos a largo plazo están asociados a emociones intensas. En el mejor de los casos, un abrazo, un cariño; en el peor de los casos, un abuso.
Michigan's tide. Neon dreams paint the city side by side. Got my boombox thumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. Windy City nights, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. Windy City nights, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know?